La lluvia golpeaba las aceras de Vallejo cuando Tamsin Brock bajó del autobús. Las gotas resbalaban por su gastada chaqueta de trabajo y la bolsa con el almuerzo, que no había podido comer debido a un repentino inventario, le pesaba en el hombro. Las 40 horas semanales en el almacén de una tienda de materiales de construcción no le facilitaban la vida, pero le proporcionaban la estabilidad que tanto necesitaba su presupuesto familiar. La casa de la calle Monterey apareció al final de la manzana. Pequeña, pero era suya. O, mejor dicho, casi suya. Solo quedaban 18 pagos de la hipoteca y entonces sería definitivamente suya y de Garth. 12 años de matrimonio, 8 años de pagos y cada mes Tamsin comprobaba personalmente que el dinero se pagara a tiempo. Hart lo consideraba una manía, pero fue precisamente esa manía la que les permitió no perder la casa cuando, 3 años atrás, su marido decidió invertir en el negocio Buckspar de su primo. Tamsin vio un coche desconocido en la entrada, un sedán plateado brillante, demasiado nuevo y caro para su barrio. No reconoció el coche, pero algo dentro de ella se estremeció. Quizás era un cliente de Garth, aunque él rara vez llevaba clientes a casa. La cerradura hizo clic y Tamsin entró en el vestíbulo. Inmediatamente le llamaron la atención unos zapatos de mujer desconocidos, de color rojo brillante y tacón alto, tirados descuidadamente en medio del pasillo. Junto a ellos yacía un bolso de imitación de piel de cocodrilo. Desde el salón llegaban voces apagadas y risas. «¿Garth?», llamó Tamsin mientras se quitaba la chaqueta mojada. Las voces en la sala se acallaron. Unos segundos después, Garth salió al pasillo. Su marido, vendedor de coches usados, que últimamente parecía estar a miles de kilómetros de distancia, aunque físicamente seguía compartiendo la cama con ella. «Ah, eres tú», dijo en un tono que denotaba que su llegada era algo inesperado y no especialmente agradable. «Has llegado temprano. Mi horario habitual, los martes, turno hasta las 4», respondió Tamsin, mirando más allá de él hacia el salón, de donde ahora se asomaba una mujer, alta, delgada, con el pelo rubio perfectamente peinado y un maquillaje que Tamsin nunca había sabido hacer. Llevaba un vestido negro ajustado que parecía fuera de lugar en su modesto salón, con un sofá desgastado y un televisor viejo. «Tú debes de ser Tamsin», dijo la mujer con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Soy Abby White. Garth nos ha hablado mucho de ti». Tamsin apartó la mirada de la desconocida y la posó en su marido. 12 años de matrimonio le habían enseñado a leer su rostro. En ese momento, éste reflejaba una mezcla de desafío e incomodidad. «¿Qué pasa?», preguntó Tamsin, aunque ya sabía la respuesta. Los últimos meses, las llegadas tardías, el nuevo perfume, las facturas de restaurantes que, ¡Bao!, se le olvidaban en los bolsillos de los pantalones que sacaba de la lavadora. Garth se enderezó, como si estuviera reuniendo valor. «Tamsin, tenemos que hablar. Abby y yo llevamos juntos un tiempo. Ella trabaja en un concesionario de coches como administradora». «Como asistente del gerente», corrigió Abby, acercándose y tomando a Garth del brazo. Tamsin los miró en silencio, fijándose en cómo la mujer se apretaba contra su marido, cómo lo sujetaba posesivamente por el codo. Algo se enfrió en su interior, pero no por la sorpresa, sino más bien por la conciencia de que el momento que había esperado inconscientemente durante años había llegado por fin. «¿Y la has traído a nuestra casa?», dijo Tamsin sin tono interrogativo. «En realidad, ahora es mi casa», intervino Abby. «La de Garth y la mía». Tamsin miró a su marido. «¿Qué significa eso?». Garth carraspeó, claramente incómodo, pero tratando de ocultarlo con una fingida seguridad. «Significa que Abby se muda aquí, con nosotros. Más bien, conmigo. Y tú tendrás que buscar otro lugar donde vivir». Tamsin parpadeó. A pesar de todos sus presentimientos, la realidad de lo que estaba sucediendo resultó abrumadora.
¿Me estás echando de nuestra casa por ella? ¿Nuestra? Abby se rió. Garth me dijo que era su casa. Siempre ha sido suya. Lo compramos juntos. Mi nombre también figura en los documentos. Respondió Tamsin con calma, sintiendo que en su interior no crecía la ira, sino una extraña parálisis. Técnicamente sí, intervino Garth. Pero yo pagué la mayor parte. De todos modos, podemos resolverlo de forma civilizada. Puedo comprarte tu parte. Tamsin apenas pudo contener una risita. Si él supiera quién había pagado la mayor parte durante los últimos 3 años, pero no dijo nada. No era algo que valiera la pena compartir en ese momento. ¿Cuándo quieres que me vaya?, preguntó ella en su lugar. Su calma pareció desconcertar a Garth. Esperaba lágrimas, gritos, tal vez incluso amenazas. Tamsin vio cómo él intercambiaba miradas con Abby, como sin saber qué responder. Hoy sería perfecto, dijo Abby sonriendo. Ya hemos traído algunas de mis cosas, como ves. Tamsin asintió lentamente y se dirigió hacia el dormitorio. Oye, ¿a dónde vas?, la llamó Garth. A recoger mis cosas, ya que tenéis tanta prisa, respondió ella sin volverse. Dentro del dormitorio, Tamsin se apoyó un segundo contra la puerta cerrada y cerró los ojos. 12 años de matrimonio no terminaban con lágrimas y escándalos, sino con una especie de farsa absurda. Abrió el armario y sacó una gran bolsa de deporte. Solo tenía que llevarse lo imprescindible: ropa, documentos, algunas fotos de sus padres, el portátil, los cargadores. Tamsin actuaba con meticulosidad, como si estuviera haciendo inventario en un almacén. En el cajón inferior de la cómoda, debajo de una pila de jerseys, había una carpeta con documentos, copias de todas las facturas, recibos y contratos de crédito. La sacó y la guardó cuidadosamente en la bolsa. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Puedo pasar? Garth asomó la cabeza por la puerta. Tamsin asintió en silencio y siguió recogiendo sus cosas. Escucha, sé que todo esto es inesperado para ti. ¿En serio?, lo interrumpió ella, permitiéndose por primera vez un tono sarcástico. Hace 3 meses te quedaste trabajando, pero olvidaste que vi tu coche en el aparcamiento del motel Lakeview. Hace 2 meses olías a un perfume de mujer que yo no uso. Hace una semana dijiste que te ibas a una conferencia en Sacramento, pero en tu tarjeta de crédito apareció una factura de un restaurante en Vallejo. Así que no, Garth, no creo que haya sido una sorpresa. Él parecía avergonzado, pero rápidamente se recompuso. Está bien, entonces lo entiendes. Tú y yo, hace tiempo que terminamos, Tamsin, solo seguimos por costumbre. Abby, ella me entiende, con ella me siento vivo. ¿Y conmigo te sentías muerto? Tamsin cerró el bolso y se volvió hacia él. 12 años, Garth. Lo sé, al menos tuvo la decencia de parecer culpable. Pero la gente cambia. Yo he cambiado, tú también. Simplemente nos hemos distanciado. ¿Y no podías decírmelo antes de traerla a nuestra casa? Yo no sabía cómo, y además, así es más fácil, más rápido, más cómodo para ti, concluyó Tamsin. Llamaron de nuevo a la puerta y, esta vez, Abby asomó la cabeza al dormitorio. Perdón por interrumpir vuestra conversación, dijo con falsa cortesía. Pero tengo que deshacer mis cosas y el armario está lleno de las tuyas, dijo, mirando a Tamsin. Ya casi he terminado, respondió Tamsin, levantando el bolso. El resto se puede tirar. Oh, eso haremos, dijo Abby con entusiasmo. Tengo pensado renovar completamente la decoración. Tu estilo, ya sabes, es un poco anticuado. Tamsin pasó en silencio junto a ella hacia la puerta, pero Abby la agarró del codo. Y no se te ocurra pensar que puedes volver o algo así. Tu tiempo se ha acabado, lárgate. Tamsin miró la mano que le apretaba el codo y luego levantó la vista hacia el rostro de Abby, hermoso, malvado, con una sonrisa de satisfacción de vencedora. Garth, dijo Tamsin,
sin apartar la mirada de Abby. Tu nueva amiga va a soltarme la mano ahora mismo, o llamaré a la policía y denunciaré una agresión. Garth se estremeció como si le hubieran dado un golpe. Abby, por favor, no lo hagas. Abby soltó los dedos a regañadientes, pero siguió sonriendo. Lo siento, solo quería asegurarme de que lo entendías. Esta casa ahora es de Garth y mía. Tamsin no respondió. Se dirigió al pasillo, donde aún yacían los zapatos rojos, y se detuvo junto a la puerta de entrada. ¿Dejo las llaves?, le preguntó a Garth, que la seguía. Sí, supongo, respondió él, moviendo los pies con incomodidad. Tamsin sacó un manojo de llaves del bolsillo, desenganchó la llave de la casa y la dejó en la mesita junto a la puerta. Adiós, Garth, dijo y salió a la lluvia sin siquiera mirar atrás. Lo último que oyó al cerrar la puerta fue la voz de Abby. Pensé que iba a montar una escena, incluso un poco decepcionada. Tamsin caminaba por la calle y la lluvia arreciaba. El bolso le pesaba en el hombro, pero no sentía ni su peso ni las frías gotas en la cara. 12 años de matrimonio habían terminado en 12 minutos, sin lágrimas, sin gritos, casi sin emociones. Era extraño, pero sentía más alivio que dolor. Era como si le hubieran quitado de los hombros una pesada carga que había llevado durante tanto tiempo sin darse cuenta de su peso. Solo ahora, cuando se había desprendido de ella, se daba cuenta de lo pesada que era. 2 manzanas más adelante, Tamsin se detuvo frente a una pequeña casa con un césped bien cortado. Subió al porche y llamó a la puerta. Al cabo de unos segundos, abrió la puerta Darcy Wims, su vecina y la única persona en Vallejo a la que Tamsin podía llamar amiga de verdad. ¿Tamsin? Dios mío, estás empapada. ¿Qué ha pasado? Tamsin abrió la boca para responder, pero, para su sorpresa, no pudo articular palabra. Toda la calma que había mostrado ante Garth y Abby se evaporó de repente, dejándola indefensa ante la realidad de lo que había sucedido. ¿Puedo entrar? Fue todo lo que pudo decir. Claro. Darcy se hizo a un lado para dejarla pasar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué traes el bolso? ¿Te has peleado con Garth? Tamsin entró en el salón y dejó el bolso en el suelo. Garth ha traído a su amante a nuestra casa, dijo. Y me echó. Darcy se quedó paralizada, con una expresión de conmoción en el rostro. ¿Qué? Espera, ¿de verdad lo ha hecho? ¿Te ha echado de tu propia casa sin más? Tamsin asintió, sin poder aún asimilar lo que estaba pasando. Una tal Abby trabaja en su concesionario. Dijo que ahora era su casa y que mi tiempo había terminado. Esa zorra, maldijo Darcy, algo poco habitual en ella. ¿Y te fuiste sin más? ¿Qué iba a hacer? ¿Montar una escena? ¿Peleándome por el sofá? Pero es vuestra casa. No tiene derecho a echarte. Técnicamente sí, se encogió de hombros Tamsin. Y yo tampoco tengo derecho a quedarme con él. Pero alguien tenía que irse, y no veo sentido en luchar por una casa en la que ahora va a vivir él con ella. Darcy negó con la cabeza y abrazó a su amiga. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Tengo una habitación de invitados, es toda tuya. Tamsin asintió con gratitud, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas, no por Garth, sino por la inesperada amabilidad de Darcy. Gracias. Encontraré un lugar donde vivir lo antes posible. No quiero ser una carga para ti. Ni se te ocurra pensar en eso ahora, dijo Darcy con firmeza. Primero tienes que secarte y tomar un té. Después decidiremos qué hacer. Tamsin dejó que su amiga la llevara al cuarto de baño. Bajo el chorro de agua caliente, por fin dejó fluir las lágrimas que no se había permitido derramar delante de Garth y Abby. No lloraba por el dolor, sino por la humillación y la traición, por darse cuenta de que 12 años de su vida habían terminado de una manera tan absurda y cruel. Pero en lo más profundo de su ser ya se estaba gestando un plan cuyos primeros pasos había comenzado a dar 3 años atrás,
cuando sospechó por primera vez que Garth la estaba engañando. Un plan que ahora debía llevar a cabo. La mañana encontró a Tamsin en el sofá de la habitación de invitados de Darcy. Se despertó antes del amanecer, miró al techo durante un largo rato y luego sacó el teléfono. No había ninguna llamada de Garth. En lo más profundo de su corazón albergaba la estúpida esperanza de que él recapacitara, llamara y se disculpara. Pero la pantalla del teléfono seguía en blanco. En realidad, ella no habría vuelto de todos modos, pero una llamada habría significado que aquellos 12 años habían significado algo para él. «Buenos días», dijo Darcy asomando la cabeza por la puerta con una taza de café humeante, aunque quizá no tan buenos. Tamsin se sentó en la cama y tomó la taza de las manos de su amiga. «Gracias, por el café y por acogerme». «No digas tonterías», respondió Darcy sentándose a su lado. «Estoy enfadada contigo, ¿sabes?» «¿Contigo?», se sorprendió Tamsin. «¿Por qué?» «Por irte sin luchar. Es tu casa, Tam». Tamsin suspiró. Era difícil de explicar, pero lo intentó. Cuando tu marido trae a otra mujer a tu casa y dice que ahora va a vivir con ella, lo último que te apetece es aferrarte a esa casa. Pero legalmente... No se trata de sutilezas legales, Darcy. Se trata de que no quiero tener nada que ver con un hombre que ha sido capaz de hacer algo así. Y la casa solo son paredes. Darcy negó con la cabeza. Paredes que habéis construido juntos durante 12 años. Tamsin esbozó una sonrisa triste. 8 años. Los últimos 4 años no los vivimos. Simplemente existimos bajo el mismo techo. Darcy miró atentamente a su amiga. ¿Cuándo empezó todo a ir mal? Tamsin dio un sorbo al café. El líquido caliente le quemó la garganta, pero fue incluso agradable, una sensación física en medio del entumecimiento emocional. Hace mucho, probablemente, más o menos cuando él se dio cuenta de que yo no iba a ser una alta directiva ni una supermodelo, que solo era una mujer normal con un trabajo normal. «Cuéntamelo todo», le pidió Darcy poniéndose más cómoda. «Desde el principio. Nos conocemos desde hace 8 años, pero nunca he oído la historia completa de tu matrimonio». Tamsin cerró los ojos. La historia de su relación con Garth ahora le parecía lejana y ajena, como una película que había visto una vez, pero de la que solo recordaba algunos episodios. «Nos conocimos en una gasolinera», comenzó. «Yo tenía 28 años y él 31. Acababa de mudarme a Vallejo y trabajaba como cajera en una gasolinera. Él era un cliente habitual. Siempre venía trajeado, siempre pagaba en efectivo y siempre dejaba propina, aunque yo no era camarera». «¿Y te conquistó con su encanto?», preguntó Darcy con un ligero tono irónico. Se podría decir así. En aquella época trabajaba como director de ventas en un gran concesionario de coches en Oakland. Parecía exitoso, seguro de sí mismo. Y yo acababa de romper con mi novio, con el que había estado 3 años. Me dejó por una compañera de trabajo, diciendo que no era lo suficientemente ambiciosa para él. «¡Qué cabrón!», resopló Darcy. «Sí», asintió Tamsin. «En fin, un día Garth me invitó a cenar. Acepté. Me llevó a un restaurante caro y me habló de su trabajo, de sus planes de futuro, de que quería abrir su propio concesionario. Parecía tan... decidido, todo lo contrario que yo». «Tú también eres decidida», objetó Darcy. «Solo que de otra manera». Tamsin sonrió con gratitud. «Quizás, pero entonces me sentía como una don nadie. Y Garth me hizo sentir especial. Decía que veía en mí lo que los demás no veían, que merecía algo mejor que trabajar en una gasolinera». «¿Y te enamoraste de él?» «Sí», suspiró Tamsin. «Rápidamente y de forma estúpida, como la protagonista de una novela barata. 6 meses después nos casamos». «¿Y cómo comprasteis la casa?» «No es barata. El pago inicial lo hicimos con el dinero que me dejaron mis padres. Murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 25 años.
El seguro y la venta de su casa en Portland es de donde sacamos el dinero para el pago inicial. Garth insistió en que compráramos una casa en Vallejo. Creía que los precios subirían y que era una buena inversión. ¿Y cómo acabó en el concesionario local? ¿No trabajaba en Oakland? Tamsin dejó la taza vacía y se frotó la frente. Un año después de nuestra boda lo despidieron. Dijo que era por recortes, pero luego me enteré de que lo habían pillado manipulando los documentos de los clientes. Él les cobraba opciones adicionales que no habían solicitado y se quedaba con un porcentaje. Le dieron a elegir: o dimitía por voluntad propia o lo denunciaban a la policía. Dios mío, Darcy negó con la cabeza. ¿Y te quedaste con él después de eso? Me enteré de la verdad mucho más tarde. Tamsin se encogió de hombros. En aquel momento me creí lo de los recortes. Llevábamos menos de un año casados. Yo todavía estaba enamorada y creía cada palabra que decía. Consiguió trabajo en un concesionario local como simple vendedor, con un sueldo mucho menor. Empezamos a tener dificultades económicas y yo conseguí trabajo en un almacén, donde pagaban más que en la gasolinera. ¿Y cuándo empezaste a darte cuenta de que algo no iba bien? Tamsin se levantó y se acercó a la ventana. La mañana en Vallejo despertaba. La gente se apresuraba para ir al trabajo y los escolares con mochilas se dirigían a clase. Poco a poco, al principio todo iba bien, incluso con las dificultades económicas. Nos las arreglábamos juntos, hacíamos planes. Pero al cabo de unos 4 años noté cambios. Se volvió irritable, me criticaba a menudo, mi aspecto, mi trabajo. Decía que estaba Davi y que no evolucionaba, que podría haber conseguido más si hubiera querido. Como si trabajar en un almacén fuera un delito, resopló Darcy. Para él era casi eso, asintió Tamsin. Siempre quiso parecer más exitoso de lo que era en realidad. Compraba cosas caras que no podíamos permitirnos. Cuando le decía que teníamos que ahorrar, me reprochaba que fuera tan tacaña. Decía que no creía en él y que no apoyaba sus ambiciones. ¿Y te fue infiel? ¿Cuándo empezaste a sospechar? Tamsin se quedó pensativa. Probablemente hace unos 5 años. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Decía que tenía clientes importantes o reuniones con el jefe. Pero una vez llamé al concesionario para saber cuándo saldría y me dijeron que se había ido hacía 2 horas. ¿Y hablaste con él al respecto? Sí. Se enfadó, dijo que lo estaba vigilando, que era humillante. Luego admitió que había salido a tomar algo con sus compañeros después del trabajo. Fingí creerle, pero desde entonces empecé a estar más atenta. Darcy negó con la cabeza. No puedo creer que lo hayas aguantado durante tantos años. No lo... replicó Tamsin. Observaba y sacaba conclusiones. Ya sabes, cuando vives con alguien durante mucho tiempo, empiezas a fijarte en los pequeños detalles. ¿Cómo esconde el teléfono cuando recibe un mensaje? ¿Cómo cambia el tono de voz cuando habla con cierta persona? ¿Cómo de repente empieza a cuidar más de su aspecto? ¿Y tú simplemente observabas? No solo observaba, dijo Tamsin acercándose a su bolso y sacando una carpeta gruesa. Lo documentaba. Abrió la carpeta sobre la mesita de café. Dentro había papeles cuidadosamente ordenados en carpetas, copias de extractos bancarios, contratos de crédito, recibos de pago. ¿Qué es esto?, preguntó Darcy cogiendo uno de los documentos. El historial de las maquinaciones financieras de mi marido durante los últimos 3 años, respondió Tamsin, empezando a ordenar los papeles por orden cronológico. Hace 3 años, Garth pidió un préstamo de $20,000, supuestamente para reformar la casa. En realidad, lo gastó en inversiones en una criptomoneda dudosa. Lo perdió todo en 2 meses. Dios mío, Darcy hojeó los documentos con creciente asombro. ¿Y tú lo sabías? No al principio. Lo descubrí cuando revisé nuestras cuentas conjuntas. Intentó ocultar los pagos del préstamo, pero noté discrepancias en el presupuesto. ¿Y qué hiciste?
Al principio quise montar un escándalo, pero luego lo pensé mejor y decidí actuar de otra manera. Abrí una cuenta separada a mi nombre y empecé a transferir allí parte de mi sueldo poco a poco para que no se diera cuenta. Y empecé a recopilar información. Tamsin sacó otro montón de documentos. Mira, hace 2 años pidió otro préstamo de $15,000. Me dijo que era para pagar su parte en un negocio. En realidad, se compró un Mercedes de segunda mano que se estropeó a los 3 meses. Tuvo que venderlo por 4 duros. ¿Y tú no has dicho nada en todo este tiempo? Darcy parecía conmocionada. No me he quedado callada. He actuado, dijo Tamsin sacando otro archivo. Cuando me di cuenta de que nuestro matrimonio se estaba desmoronando, fui a un abogado. Me asesoró sobre cómo protegerme a mí misma y mi parte de la casa. El abogado me aconsejó lo siguiente: seguir pagando la hipoteca, pero hacer pagos adicionales con mi cuenta personal para poder demostrar más adelante que yo aportaba más dinero que mi marido. ¿Y eso es lo que hiciste? Sí. Durante los últimos 2 años pagué el 70% de la hipoteca con mi cuenta personal. Garth no sabía nada. Él me daba su parte en efectivo y yo hacía los pagos con mi cuenta. Guardo todos los recibos. Darcy silbó. Eres una auténtica detective financiera, pero ¿por qué pagabas más? ¿Por qué no lo dividíais a partes iguales? Tamsin sonrió. Porque sabía que tarde o temprano nos separaríamos, y quería tener ventaja a la hora de dividir los bienes. Si puedo demostrar que aporté más dinero para pagar la casa, tendré más derechos sobre ella. ¿Y Garth lo sabe? No. Él cree que pagábamos a partes iguales. Es más, está convencido de que la casa está casi pagada. ¿Y en realidad? En realidad nos quedan por pagar unos $60,000, suspiró Tamsin. Pero ahora que me ha echado, dejaré de pagar. A ver cómo se las arregla él solo. Darcy negó con la cabeza. No puedo creerlo. ¿Todos estos años preparándote para el divorcio y él ni siquiera lo sospechaba? No todos los años, solo los últimos 3, corrigió Tamsin. Y no es que me estuviera preparando para el divorcio, más bien me estaba asegurando. Pero vayamos a lo más interesante. Sacó otra carpeta. El último año, Garth se gastó una fortuna. Mira, facturas de restaurantes por valor de cientos de dólares, boutiques, joyerías. Le compraba regalos a su Abby y los pagábamos los dos, con nuestro presupuesto común. ¿La joyería? Darcy cogió un recibo. Dios mío, son $1,500. ¿Qué compró? Pendientes con diamantes. Los vi ayer en los oídos de Abby. Tamsin sonrió con tristeza. Es gracioso, ¿verdad? Le compraba regalos a su amante con dinero que yo había ganado en parte. No es gracioso, es repugnante, se indignó Darcy. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tamsin guardó cuidadosamente todos los documentos en la carpeta. Primero buscaré un piso y trasladaré allí mis cosas, las que él no haya tenido tiempo de tirar. Luego contactaré con mi abogado y empezaré los trámites de divorcio. Y después, hizo una pausa. Después ya veremos qué pasa con la casa cuando Garth descubra que la hipoteca no está pagada y que no tiene dinero para pagar las cuotas. ¿Y esa Abby? Ahora vive con él. ¿Quizás ella le ayude con los pagos? Tamsin negó con la cabeza. Por lo que sé de ella, más bien espera que Garth gaste el dinero en ella, y no al revés. Créeme, cuando se entere de su situación financiera, su entusiasmo se desvanecerá rápidamente. ¿Cómo lo sabes? He visto a muchas como ella, guapas, pero no muy inteligentes. Creen que han pescado un pez gordo, pero en realidad se han liado con un hombre que tiene más deudas que pelos en la cabeza. Garth sabe dar la impresión de ser un hombre de éxito, pero es solo una fachada. Detrás de ella hay un vacío y deudas. Darcy miró atentamente a su amiga. No te ofendas, pero si sabías todo eso, ¿por qué has estado con él tanto tiempo? Tamsin se pensó la respuesta. Sinceramente, por la casa. No solo he invertido dinero en ella, sino también mi alma.
Cada rincón, cada detalle de la decoración es parte de mí. A Garth nunca le ha interesado la decoración. Para él era solo una inversión, para mí era mi hogar, y no quería perderlo. ¿Pero ahora estás dispuesta a renunciar a él? No, Tamsin negó con la cabeza. Ahora estoy dispuesta a luchar por él, pero no como espera Garth. Él cree que simplemente me iré y le dejaré la casa. Pero yo tengo otros planes. ¿Cuáles? Ya lo verás. Tamsin sonrió de verdad por primera vez en toda la mañana. Pero primero tengo que encontrar un trabajo mejor. El almacén es estable, pero no está bien pagado. Estoy pensando en hacer un curso de contabilidad. Siempre se me han dado bien los números. Darcy negó con la cabeza. No puedo creerlo. Acabas de perder a tu marido y tu casa y ya estás haciendo planes para el futuro. La mayoría de la gente en tu situación estaría llorando en la almohada durante semanas. No hay tiempo para eso, respondió Tamsin con sencillez. Garth cree que se ha librado de mí, que estoy destrozada y acabada. Y mientras lo crea, tengo ventaja. La sorpresa es mi arma. Me asustas, admitió Darcy con una risa nerviosa. Nunca te había visto tan calculadora. Siempre he sido así, se encogió de hombros Tamsin. Es solo que no había motivo para demostrarlo. Garth siempre me ha considerado callada, sumisa, predecible. Por eso estaba tan seguro de que me iría sin oponer resistencia. Pero se equivocó. ¿Y qué vas a hacer ahora? Tamsin miró el reloj. ¿Ahora? Ahora voy a llamar al trabajo y pedir un día libre. Luego llamaré a mi abogado y concertaré una cita. Y después iré al banco a comprobar el estado de mi cuenta. Suena como un plan, asintió Darcy. Esto es solo el principio, dijo Tamsin levantándose. Cuando Garth trajo a su amante a casa, puso en marcha la cuenta atrás, solo que aún no sabe hacia dónde. «Sabes», dijo Darcy pensativa, «siempre he considerado a tu marido un hombre inteligente, pero parece que ha cometido la mayor estupidez de su vida al involucrarse con esa Abby». «No», negó Tamsin con la cabeza. «La mayor estupidez la cometió cuando decidió que podía echarme de mi propia casa sin consecuencias, y pronto se dará cuenta». «Es increíble», dijo Abby, sacando otra pila de ropa de Tamsin del armario. «¿Cómo has podido llevar tanta basura durante tantos años?» Garth, sentado en el borde de la cama con una lata de cerveza, se encogió de hombros. Nunca le ha importado mucho la moda. ¿Que no seguía la moda? Abby resopló con desdén mientras examinaba una sencilla blusa blanca. No se cuidaba en absoluto. Mira estos jerseys sin forma, estos colores apagados. Es como si se hubiera esforzado por parecer lo más anodina posible. Tamsin siempre ha sido práctica, respondió Garth, bebiendo un sorbo de cerveza. ¿Práctica? Abby se rió. Cariño, llama a las cosas por su nombre. Era aburrida. Es increíble que aguantaras tanto con ella. Garth sintió un repentino remordimiento, pero rápidamente lo apartó de su mente. Pasamos buenos momentos, antes, pero los últimos años... Hizo un gesto indefinido con la mano. «No te justifiques», dijo Abby, acercándose y sentándose en sus rodillas, rodeándole el cuello con los brazos. «Te mereces algo mejor. Siempre lo has merecido. Un hombre como tú se merece una mujer a su altura». Garth sonrió y la besó. Al fin y al cabo, había hecho lo correcto al dar por fin ese paso. Tamsin, con su eterna preocupación por el presupuesto y su ahorro inapropiado, hacía tiempo que había dejado de hacerle feliz. Abby era diferente, brillante, apasionada, incluso atrevida en algunos aspectos. Con ella se sentía joven y lleno de energía. «Bueno, decidamos qué hacemos con esto», dijo Abby señalando con la cabeza las cosas de Tamsin esparcidas por la cama. «¿Las tiramos? No lo sé», respondió Garth con incertidumbre. «Quizás deberíamos meterlas en cajas, por si acaso quiere recogerlas». Abby puso los ojos en blanco. «¿En serio? ¿Para qué quiere esta basura? ¿Y por qué quiere volver aquí? Ahora esta es nuestra casa». Garth suspiró. Abby tenía razón.
Había tomado una decisión y ahora tenía que llevarla a cabo. Está bien, tiémblalo. Genial. Abby se levantó alegremente. Manos a la obra. Voy a por las bolsas de basura. Ella se fue corriendo a la cocina y Garth se quedó sentado, mirando las cosas esparcidas por la cama. Cada una de ellas le traía recuerdos. Este jersey se lo puso Tamsin cuando fueron a Santa Cruz hace 3 años, y esta blusa la compró especialmente para su fiesta de empresa. Recordaba lo nerviosa que estaba, temiendo parecer fuera de lugar entre sus compañeros de trabajo. Abby regresó con las bolsas de basura y comenzó a meter con entusiasmo la ropa de Tamsin en ellas. No puedo esperar a deshacernos de todo esto y hacer que la casa sea realmente nuestra. El dormitorio necesita cortinas nuevas, sin duda, y una colcha. Dios, ¿ella eligió ese color tan triste? En realidad lo elegí yo, admitió Garth, un poco dolido por el tono despectivo de ella. Ah, Abby se detuvo un segundo, pero rápidamente se recuperó. Bueno, entonces está claro. Seguro que te obligó a elegir la opción más barata, ¿no? Garth asintió vagamente, sin querer admitir que había sido él quien había insistido en ahorrar y que Tamsin quería algo más interesante. No te preocupes, ahora todo será diferente, continuó Abby, metiendo el último jersey en la bolsa. Tengo muy buen gusto y convertiré esta casa tan triste en un verdadero hogar. Garth sonrió, tratando de no pensar en el coste de ese buisie. En los últimos meses, su tarjeta de crédito estaba a punto de estallar por los regalos de Abby, las cenas en restaurantes caros y otros gastos que él consideraba necesarios para mantener su imagen de hombre de éxito. Pero ahora que ella se había mudado con él, todo sería más fácil. Ya no tendría que alquilar habitaciones en moteles, llevarla a restaurantes o comprar baratijas caras para impresionarla. Ahora podrían llevar una vida normal en casa. Bueno, ya hemos terminado con la ropa, dijo Abby cerrando la bolsa y dejándola a un lado. ¿Qué hay del baño? Seguro que hay un montón de cosas suyas allí. Sí, puedes tirarlo todo, asintió Garth. Voy a mirar el correo, ayer no tuve tiempo. Salió del dormitorio dejando a Abby ordenando las cosas en el baño y se dirigió a la puerta de entrada. En el buzón había varios folletos publicitarios, la factura de la luz y 2 sobres oficiales, uno del banco y otro de algún bufete de abogados. Garth los echó un vistazo rápido y los dejó descuidadamente sobre la cómoda del recibidor. Tamsin siempre se encargaba de las facturas y las cartas oficiales, y él ahora no tenía tiempo para eso. Garth. El voz de Abby desde el baño sonaba indignada. ¿Has visto cuántas cremas y lociones tiene? Y todas las más baratas. Dios, ¿no podía gastarse un poco más en cosméticos decentes? Garth suspiró. Abby era encantadora, pero a veces sus constantes comentarios sobre Tamsin empezaban a irritarlo. «Tíralo todo», gritó en respuesta. «Voy a ver qué hay en el garaje». Pasaron las 2 horas siguientes limpiando la casa de las cosas de Tamsin. Para sorpresa de Garth, no había tantas. Al parecer, su exmujer no era muy aficionada a las compras. En su mayoría eran cosas prácticas, necesarias para el hogar y la vida cotidiana. Nada superfluo ni baratijas caras. Por la noche, cuando terminaron y se dejaron caer en el sofá con pizza y vino, Abby parecía satisfecha. Ahora está mucho mejor. Mañana empezaremos a cambiar los muebles de sitio. Hay que cambiar este horrible sofá y la televisión también. Es antigua. Garth asintió con la cabeza, calculando mentalmente cuánto le costaría. Su sueldo como vendedor de coches usados no le permitía derrochar, pero no quería decepcionar a Abby. Por supuesto, cariño, todo lo que quieras. Eso sí que es otra cosa. Abby se estiró y le dio un beso. Contigo es tan fácil, no como con mi ex. Él siempre se quejaba del dinero cuando quería comprar algo para la casa. Garth esbozó una leve sonrisa, decidiendo no mencionar que su tarjeta de crédito estaba casi al límite y que aún faltaban 2 semanas para cobrar. Por cierto,
dijo Abby dando un sorbo al vino. Dijiste que la casa estaba casi pagada. ¿Cuánto queda? Bueno, titubeó Garth. Muy poco. Tamsin se encargaba de todos los pagos, pero siempre decía que todo estaba en orden. Abby entrecerró los ojos. ¿Entonces no lo sabes con certeza? No es que no lo sepa. Garth se sintió incómodo. Es solo que confiaba en ella para esas cosas. Era muy meticulosa con los pagos. Hiciste bien, dijo Abby, recostándose en el sofá con alivio. Los hombres no deben preocuparse por esas tonterías. Yo también puedo encargarme de todos esos aburridos pagos y facturas. Por cierto, dijo señalando hacia el recibidor, había unas cartas. ¿Quieres que las revisemos? Déjalas, respondió Garth con un gesto de indiferencia. Mañana nos ocuparemos de ellas. Hoy solo quiero descansar y disfrutar de nuestra primera noche en nuestra nueva casa. Abby sonrió y se acurrucó contra él, pero en sus ojos se reflejó una pizca de inquietud. Por la mañana, cuando Garth se fue a trabajar, Abby decidió ponerse a arreglar la casa. Pero primero tenía que saber con qué se iba a encontrar. Se dirigió al aparador del vestíbulo, donde Garth había dejado el correo el día anterior. Dejó a un lado la factura de la luz, de eso se encargaría Garth. Pero las cartas oficiales llamaron su atención. La primera era del banco Wells Fargo. Abby abrió el sobre y empezó a leer. A medida que se adentraba en el contenido, su rostro se fue ensombreciendo por la sorpresa y la preocupación. La carta informaba del retraso en el pago de la hipoteca del mes anterior y advertía que, si la deuda no se saldaba en un plazo de 30 días, el banco iniciaría el procedimiento de ejecución hipotecaria. El importe del pago atrasado ascendía a $1,200. ¿Qué diablos?, murmuró Abby mientras releía la carta. Él dijo que la casa estaba casi pagada. Con creciente inquietud, abrió la segunda carta. Era una notificación del bufete de abogados Kramer & Partners, que representaba a Tamsin Brock. En ella se informaba de que la señora Brock exigía el pago de su parte de los bienes adquiridos en común, concretamente la casa de la calle Monterey. Según los extractos bancarios proporcionados, la señora Brock había pagado el 70% de todas las cuotas de la hipoteca durante los últimos 3 años, por lo que tenía derecho a la parte correspondiente de la propiedad. ¡Maldita zorra!, maldijo Abby tirando la carta sobre la cómoda. Así que la casa ni siquiera está pagada, y ahora reclama una parte. Abby sintió cómo le invadía el pánico. Se había mudado con Garth, dejando su piso de alquiler porque él la había convencido de que tendrían un futuro estable. Le había dicho que la casa estaba casi pagada, que tenía un buen trabajo y que podrían permitirse muebles nuevos y reformas. ¿Y ahora resultaba que todo era mentira? No, decidió ella. Tenía que ser algún malentendido. Garth no le habría mentido. Seguramente Tamsin se había equivocado con los pagos antes de marcharse, a propósito para fastidiarles. O era algún tipo de artimaña para sacarle dinero. Abby cogió el teléfono y marcó el número de Garth. Tras 5 tonos, saltó el buzón de voz. Colgó y volvió a intentarlo. De nuevo el buzón de voz. Seguramente había clientes en el concesionario y no podía contestar. La inquietud crecía. Abby recorrió la casa mirándola con otros ojos. Ayer le había parecido bonita, aunque necesitaba una reforma. Hoy se fijaba en los muebles desgastados, el papel pintado viejo, las tablas del suelo que crujían, una casa que ni siquiera estaba pagada. En busca de respuestas, Abby empezó a abrir los cajones de la cómoda del dormitorio. En el cajón inferior, debajo de un montón de calcetines de Garth, encontró un montón de tarjetas de crédito, algunas caducadas y otras, a juzgar por las pegatinas recién activadas. Junto a ellas había un montón de sobres con los logotipos de varios bancos. Abby abrió uno de ellos y encontró un extracto de la tarjeta de crédito con una deuda de $6,000. Aturdida, continuó buscando. En el cajón del escritorio encontró un contrato de crédito al consumo por $15,000, fechado el año anterior.
A juzgar por el calendario de pagos, apenas se había devuelto un tercio de la cantidad. «Dios mío», susurró Abby recostándose en la silla. «¿En qué me he metido?». Estaba tan absorta en sus pensamientos que no oyó que se abría la puerta de entrada. Garth entró en el dormitorio y la encontró con los documentos del crédito en las manos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él bruscamente. «¿Por qué estás revolviendo en mis cosas?». Abby levantó la vista hacia él. «¿Por qué no estás en el trabajo?». «Te llamé 3 veces. Pensé que había pasado algo y pedí permiso para salir a comer», respondió Garth, mirando nerviosamente los papeles que ella tenía en las manos. «¿Qué es esto? ¿Tú qué crees?». Abby se levantó con el extracto de la tarjeta de crédito en la mano. «Son tus deudas, Garth, de las que no me has hablado». Él palideció e intentó sonreír. «Ah, eso. Son solo pagos corrientes, nada especial». «¿Nada especial?». Abby alzó la voz. $6,000 de deuda solo en una tarjeta es nada especial, y un crédito al consumo de 15,000. Y el pago atrasado de la hipoteca». Garth se quedó paralizado. «¿Qué? ¿Qué pago atrasado?». Abby cogió la carta del banco de la cómoda y se la entregó. «Toma. Llegó ayer. Has atrasado el pago de la hipoteca y el banco amenaza con quitarte la casa. La casa que, según tú, estaba casi pagada». Garth echó un vistazo a la carta y se puso aún más pálido. «Maldita sea, eso no puede ser. Tamsin siempre pagaba la hipoteca a tiempo. Nunca se ha saltado un pago». «Bueno, parece que este mes ha decidido saltárselo», comentó Abby con sarcasmo. «¿Y sabes qué más? Exige parte de la casa. Toma». Le entregó una segunda carta de un bufete de abogados. Garth la leyó y se dejó caer pesadamente sobre la cama. «No puede ser. Ella no podía pagar el 70%. Siempre lo dividíamos a medias». «Bueno, parece que ella no lo ve así», dijo Abby cruzando los brazos sobre el pecho. «Y, a juzgar por los documentos, tiene pruebas. Extractos bancarios, Garth. Lo ha estado llevando todo este tiempo». «Maldita sea». Garth golpeó la mesita con el puño. «Zorra astuta. Lo ha planeado todo». «Entonces, ¿es verdad?». Abby entrecerró los ojos. «¿No has pagado la casa? ¿Tienes un montón de deudas? ¿Me has mentido?». Garth la miró con ojos llorosos. «No te he mentido. No del todo. Solo no te dije toda la verdad». «A eso se le llama mentir, Garth», lo interrumpió Abby. «Me dijiste que la casa estaba casi pagada, que tenías un buen trabajo y unos ingresos estables, que podríamos hacer reformas y comprar muebles nuevos». «Y así será». Garth se levantó de un salto. «Lo arreglaré todo. Llamaré al banco, acordaré un aplazamiento, ganaré dinero para pagar la hipoteca, todo irá bien, ya lo verás». Abby negó con la cabeza, mirándolo con escepticismo y decepción. «¿Y cómo piensas hacerlo? Ganas el sueldo de un vendedor de coches usados, apenas llegas a fin de mes, tienes créditos que ni siquiera intentas pagar, simplemente sacas nuevas tarjetas cuando las antiguas alcanzan el límite». «¿Cómo lo sabes?», comenzó Garth, pero se calló al ver la expresión de su rostro. «No soy tonta, Garth», dijo Abby, acercándose a la cómoda y sacando un montón de tarjetas de crédito. «Esto lo dice todo. Estás endeudado hasta las cejas y yo fui lo suficientemente tonta como para creer tus mentiras». Garth la agarró por los brazos. «Abby, escúchame, te quiero. Te juro que lo arreglaré todo. Sí, tengo deudas, pero ¿quién no las tiene? Las pagaré, encontraré la manera. Quizá busque un trabajo extra o... «¿O qué?», lo interrumpió Abby. «¿Pedirás otro préstamo? ¿Hipotecarás la casa que ni siquiera has pagado? Garth, vives en un mundo de fantasía. No puedes permitirte ni una tercera parte de las cosas que me prometiste». Tenía lágrimas en los ojos, no tanto por la tristeza como por la ira y la decepción. «He dejado mi piso por ti. Les he dicho a todos que me mudaba con mi novio exitoso a su propia casa. ¿Y ahora qué? ¿Qué les digo? ¿Que estás endeudado hasta las cejas? ¿Que nos van a desahuciar?».
Garth tragó saliva, pensando frenéticamente. Nadie se enterará. Yo resolveré este problema. Solo tengo que hablar con Tamsin, averiguar qué está pasando. Quizás acceda a seguir pagando su parte de la hipoteca hasta que resolvamos el tema de la casa. Abby se rió con amargura e incredulidad. ¿En serio? La echaste de casa, trajiste aquí a otra mujer, tiraste todas sus cosas y ahora crees que va a aceptar seguir pagando la hipoteca. ¿Estás loco? Garth se pasó la mano por el pelo, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. Entonces hablaré con el banco. Explicaré la situación y pediré que reestructuren la deuda. Tengo un buen historial crediticio. ¿Sí? Abby volvió a agitar el montón de tarjetas de crédito vencidas. ¿Y esto qué es? ¿Te parece que esto es un buen historial crediticio? Garth se quedó callado, sin saber qué responder. Todo se estaba derrumbando. La fachada de hombre exitoso que había construido con tanto esmero se desmoronaba ante sus ojos. Y lo peor era ver cómo cambiaba la mirada de Abby, pasando de la admiración al desprecio. ¿Sabes qué?, dijo ella finalmente, tirando las tarjetas de crédito sobre la cama. Necesito pensar. No dejé mi vida para hundirme en las deudas de otros. Abby, por favor, dijo Garth con voz desesperada. No te vayas. Lo superaremos juntos. No he dicho que me vaya. Adiós. Enfatizó la última palabra. Pero necesito pensar. Y tú también. En cómo vamos a resolver este problema. En si podemos resolverlo. Salió del dormitorio, dejando a Garth sentado en la cama, rodeado de pruebas de su insolvencia financiera. La oía caminar por el salón, murmurando algo para sí misma. Garth miró las cartas del banco y de la abogada Tamsin. Solo ahora empezaba a comprender la gravedad de la situación. Pensaba que se había librado del problema al echar a su molesta esposa, pero resultó que los verdaderos problemas no habían hecho más que empezar. Garth estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando fijamente los papeles que tenía delante. Extractos bancarios, recibos de pago, copias de cheques, todo lo que había podido encontrar en las viejas carpetas de Tamsin que ella no se había llevado consigo. El panorama que se dibujaba a partir de esos documentos lo hacía sentir como un completo idiota. Durante todos estos años había creído que tenía el control de la situación, que sabía cuál era su situación financiera, que él y Tamsin contribuían por igual al presupuesto familiar. ¡Qué equivocación! De los documentos se desprendía claramente que, durante los últimos 3 años, Tamsin había pagado no solo la mayor parte de la hipoteca, sino también la mayoría de los gastos de la casa. Internet, electricidad, agua, seguros, todo lo pagaba ella con su cuenta personal, cuya existencia Garth ni siquiera sospechaba. «Zorra astuta», murmuró mientras revisaba los papeles. Pero en el fondo sabía que solo debía enfadarse consigo mismo. Él era quien había preferido no entrar en detalles sobre su situación financiera. Él era quien había gastado alegremente el dinero mientras Tamsin pagaba meticulosamente las facturas. Y él era quien, al final, había traído a otra mujer a su casa y echado a su esposa sin pensar en las consecuencias. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de Abby. «Sí», respondió, tratando de que su voz sonara alegre. «¿Has hablado con el banco?», preguntó ella sin preámbulos. «Todavía no, pero...» «Garth», su voz sonaba irritada. «Han pasado 2 días. La carta llegó anteayer. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo?» Intentaba aclarar la situación, se defendió él. Buscaba documentos, revisaba las cuentas. Tenía que entender lo que estaba pasando antes de llamar al banco. «¿Y qué has averiguado?». Garth suspiró. Ya no tenía sentido mentir. Tamsin ha pagado la mayor parte de las facturas durante los últimos 3 años, incluida la hipoteca. Tenía una cuenta separada de la que yo no sabía nada. «Increíble», dijo Abby con sarcasmo.
Así que ha estado reuniendo pruebas contra ti todo este tiempo, y tú ni te has dado cuenta. Garth se atascó. No creía que fuera capaz de algo así. Siempre me había parecido tan sumisa. Al parecer, la subestimabas, lo interrumpió Abby. Volveré a casa dentro de una hora. Para entonces deberías haber hablado con el banco y averiguado qué se puede hacer con la hipoteca. Colgó sin esperar respuesta. Garth se frotó la cara con las manos, desesperado. Desde que Abby había descubierto las cartas del banco y del abogado, su relación se había deteriorado rápidamente. En lugar de miradas de admiración, ahora había frialdad y desprecio. En lugar de palabras cariñosas, ahora había exigencias y ultimátums. Miró el reloj. Quedaban 20 minutos para que terminara la pausa para comer. Luego tenía que volver al concesionario. Era el momento de llamar al banco. La conversación con el gestor de hipotecas duró 15 minutos y no sirvió de nada. Sí, el pago estaba atrasado. Sí, eso podía dar lugar al inicio de un procedimiento de cobro. No, el banco no podía simplemente comprender la situación y condonar la deuda. Lo mejor que podían ofrecer era una reestructuración de la deuda, pero para ello era necesario pagar el pago atrasado y presentar pruebas de ingresos estables. Te volveré a llamar, dijo Garth, terminando la conversación, aunque sabía perfectamente que no podría pagar el pago atrasado ni presentar pruebas de ingresos estables. De vuelta en el concesionario, Garth intentó concentrarse en el trabajo. Hoy tenía 2 citas para mostrar coches y, si conseguía vender al menos uno, su situación financiera mejoraría un poco. Pero, por desgracia, los clientes se mostraron exigentes. Uno se marchó sin decidirse y otro dijo que los precios eran demasiado altos y que mejor buscaría en otro sitio. ¿Mal día?, preguntó Oriol Marrón, el gerente del concesionario, al ver que Garth dejaba el bolígrafo sobre la mesa con irritación tras la marcha del segundo cliente. Ha habido mejores, murmuró Garth. Oriol se sentó en el borde de la mesa. Escucha, Garth, tenemos que hablar. ¿Tienes un momento? Algo en el tono de su jefe hizo que Garth se tensara por dentro. Claro, respondió, tratando de parecer tranquilo. Vamos a mi despacho. Atravesaron la sala de ventas y entraron en el pequeño despacho de Oriol, abarrotado de carpetas y maquetas de coches. El gerente cerró la puerta tras ellos y le indicó a Garth que se sentara. No voy a andarme con rodeos, comenzó Oriol sentándose a la mesa. Sabes que las ventas han bajado últimamente. La economía no está en su mejor momento, la gente compra menos coches. La dirección ha decidido que tenemos que reducir personal. Garth sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Y has decidido despedirme? Todavía no, dijo Oriol, levantando la mano en un gesto tranquilizador. Pero debo advertirte, si tus resultados no mejoran en las próximas 2 semanas, tendré que hacerlo. ¿2 semanas? Garth no podía creer lo que oía. Oriol, es imposible aumentar significativamente las ventas en 2 semanas, especialmente ahora cuando los clientes cuentan cada dólar. Lo entiendo, dijo Oriol con sinceridad, pero son órdenes de arriba. Hay que reducir la plantilla en un 15%, y yo tengo que elegir a quién. Y me has elegido a mí, constató Garth con amargura. Yo no he elegido a nadie, replicó Oriol. Solo te advierto que, si tus resultados siguen siendo los mismos, estarás entre los que tendrán que ser despedidos. No es nada personal, Garth, son negocios. Garth salió del despacho de Oriol sintiendo que el suelo se le hundía bajo los pies. Todo se derrumbaba a la vez. Su relación con Abby, la situación con la casa y ahora la amenaza de perder el trabajo. De vuelta a su escritorio, sacó el teléfono y abrió los contactos. Su dedo se detuvo sobre el nombre de Tamsin. No la había llamado desde el día en que la echó de casa. ¿Qué podía decirle ahora? Siento haberte echado de tu casa, pero ¿podrías volver y seguir pagando las facturas? Absurdo. Y, sin embargo, necesitaba hablar con ella.
Averiguar qué era lo que quería exactamente. Quizás podrían llegar a un acuerdo. Al fin y al cabo, habían estado casados 12 años. ¿No podía simplemente borrar todo eso de un plumazo? Pulsó el botón de llamar antes de que pudiera cambiar de opinión. Sonó el teléfono. Una vez, dos, tres. Ya había decidido que no contestaría cuando oyó una voz familiar al otro lado del teléfono. ¿Sí? Una sola palabra, pero Garth sintió inmediatamente el frío que emanaba de su exmujer. Tamsin, soy yo, comenzó con torpeza. Ya lo sé, respondió ella con tono neutro. ¿Qué quieres, Garth? He recibido una carta de tu abogado, dijo, tratando de que su voz sonara seria. Y también del banco, sobre un pago atrasado de la hipoteca. ¿Y? Y yo no entiendo qué está pasando. Siempre dijiste que todo estaba en orden con los pagos, que estábamos a punto de pagar la casa por completo. Nunca dije que estábamos a punto de pagar la casa por completo, dijo Tamsin con un tono de irritación en la voz. Dije que los pagos estaban al día, y era verdad, mientras los pagaba. Pero, ¿por qué dejaste de pagarlos? ¿En serio? Ahora sonaba incrédulo. Me echaste de casa, trajiste a tu amante y ahora me preguntas por qué dejé de pagar la hipoteca. Garth, o eres idiota o me tomas por idiota. Garth apretó los dientes. No era esa conversación la que esperaba. Escucha, entiendo que no actué de la mejor manera. No muy bien, lo interrumpió Tamsin. Me traicionaste, me humillaste, me echaste a la calle después de 12 años de matrimonio. Yo diría que es un poco peor que no muy bien. Está bien. Garth sabía que la conversación empeoraba por segundos, pero no podía parar. Fui un capullo, lo admito, pero ahora estamos hablando de la casa, de nuestra casa, Tamsin. ¿De verdad quieres que se la quede el banco? Ya no es mi casa, respondió ella con calma. Tú mismo lo has dejado claro, y ahora no es mi problema. Pero legalmente también es tu casa, insistió él. Tu nombre aparece en los documentos. Si se inicia el procedimiento de ejecución hipotecaria, también afectará a tu historial crediticio. Lo sé, su voz seguía tranquila. Estoy preparada para ello. La pregunta es si tú lo estás. ¿Estás dispuesto a perder la casa? ¿Está dispuesta tu nueva novia? Garth sintió cómo la ira crecía en su interior. Lo haces por despecho, ¿verdad? Quieres vengarte de mí y te dan igual las consecuencias. No, Garth. Ahora había cansancio en su voz. No me estoy vengando. Simplemente he dejado de salvarte de las consecuencias de tus propias decisiones. Todo lo que está pasando ahora es el resultado de tus acciones, no de las mías. Pero la casa, exclamó él. Tú has invertido tanto como yo. Más, corrigió ella. Mucho más. Y no solo dinero, sino también tiempo y cariño. La casa era importante para mí, hasta que la convertiste en un lugar donde me humillabas. Garth comprendió que la ira y las acusaciones no servían de nada. Tenía que cambiar de táctica. Tamsin intentó suavizar el tono de voz. Entiendo que te haya hecho daño, y lo siento, de verdad. Pero ahora podemos quedarnos sin techo. Los dos. ¿De verdad es eso lo que quieres? Yo no me quedaré sin techo, respondió ella con calma. Tengo ahorros. Puedo permitirme alquilar un apartamento. Lo que te preocupa es lo que dirá Abby cuando se entere de que no puedes permitirte la casa a la que la has traído. Garth se quedó callado. Tamsin había dado en el clavo. Ya lo sabe, ¿verdad? Continuó Tamsin. Has visto las cartas. ¿Y ahora ha cambiado su actitud hacia ti? ¿Ya no te mira con la misma adoración? ¿Ya no está tan segura de haber tomado la decisión correcta? Tamsin, por favor. El tono de Garth cambió y aparecieron notas de desesperación. Quedemos y hablemos de esto. Tiene que haber alguna forma de resolver el problema. Podrías, no sé, seguir pagando tu parte de la hipoteca hasta que decidamos qué hacer con la casa. Te compensaría más adelante. Tamsin se rió, brevemente y sin alegría.
Tu parte. Garth, durante los últimos 3 años he pagado prácticamente toda la hipoteca. Tú aportabas una miseria y te gastabas el resto en tus cenas de negocios y en regalos para Abby. ¿Y ahora quieres que siga pagando para que podáis vivir en mi casa? ¿En serio? Es nuestra casa, repitió él con obstinación. En los documentos figuran 2 nombres, el mío y el tuyo. Y por eso mi abogado exige que pagues mi parte, replicó ella. O me compras mi parte de la casa o la vendemos y dividimos el dinero en proporción a nuestras aportaciones. Y teniendo en cuenta que durante los últimos 3 años he pagado el 70%, mi parte es aproximadamente la misma. No tengo tanto dinero, exclamó Garth. Lo sabes muy bien. Lo sé, admitió Tamsin. Por eso te propongo vender la casa, es la única solución sensata. Pero, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a vivir? No, Garth, tú, o tú y Abby, si decide quedarse contigo después de todo esto, yo ya he encontrado un piso. Garth sintió que se le escapaba la última esperanza. Tamsin, dijo con voz temblorosa, te lo ruego, por todo lo que hemos sido. 12 años, Tamsin. ¿No significan nada? Significaban, respondió ella en voz baja, hasta el día en que trajiste a otra mujer a nuestra casa y dejaste que me dijera que mi tiempo había terminado, hasta el momento en que me viste recoger mis cosas y no dijiste ni una palabra en mi defensa. Yo no sabía qué hacer, se excusó él. Todo sucedió tan rápido. No, Garth. La voz de Tamsin se endureció. Nada sucede tan rápido. Tú lo planeaste. La trajiste cuando sabías que yo volvería del trabajo. Decidiste de antemano que tenía que irme. La elegiste a ella en lugar de a mí. Tamsin, y ahora estás cosechando las consecuencias de tu elección, concluyó ella. Ahora sabes lo que se siente cuando te echan de tu propia vida. No, no voy a ayudarte. Resuelve tus problemas tú mismo. Colgó sin esperar respuesta. Garth se quedó sentado, escuchando los breves tonos, sintiendo cómo se desmoronaba su último apoyo. Sabía que se lo había ganado, que él mismo se había metido en ese lío. Pero eso no le hacía sentir mejor. El teléfono vibró en su mano. Un mensaje de Abby. ¿Has hablado con el banco? ¿Qué te han dicho? Garth no respondió. ¿Qué podía escribir? Que iban a perder la casa, que podían despedirlo, que Tamsin se había negado a ayudarlo. Guardó el teléfono en el bolsillo y se quedó mirando al vacío. La vida que había intentado construir con Abby había resultado ser un espejismo. La casa que consideraba su fortaleza era un castillo de naipes, y ahora ese castillo se derrumbaba, sepultando todos sus planes y esperanzas. En la mesa de al lado sonó un teléfono. Uno de sus compañeros respondía a un cliente potencial y le ofrecía una prueba de conducción. Un día normal en el concesionario. Pero para Garth ya nada era normal. Todo había cambiado. Su teléfono volvió a vibrar. Era Abby otra vez. Esta vez era ella quien llamaba. Sí, respondió él con voz apagada. ¿Qué te han dicho en el banco? Preguntó ella sin saludar. Nada bueno, respondió Garth con sinceridad. O pagamos la cuota atrasada y demostramos que podemos seguir pagando, o inician el procedimiento de ejecución hipotecaria. ¿Y qué vamos a hacer? Se notaba el pánico en su voz. No lo sé, Abby, respondió él con cansancio. De verdad que no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Su voz se elevó. Tienes que pensar en algo. Es tu casa, tus deudas. Nuestra casa, la corrigió él. La mía y la de Tamsin. Y sí, mis deudas, las que no puedo pagar. Genial, exclamó Abby. Simplemente genial. Dejé mi piso, le conté a todo el mundo lo exitoso que eres y ahora resulta que podemos quedarnos en la calle. Garth se quedó en silencio. ¿Qué podía decir? ¿Has hablado con ella?, preguntó Abby con tono exigente. ¿Con quién? Con Tamsin, por supuesto. ¿Con tu ex? Sí, suspiró Garth.
Hablé con ella. ¿Y? Y no va a ayudar. Dijo que, como yo la elegí a ella en lugar de a ti, tengo que resolver mis problemas solo. Zorra, maldijo Abby. Es su casa también. No puede abandonarlo así. Puede, respondió Garth con cansancio. Eso es precisamente lo que ha hecho, y no la culpo. ¿Qué? Abby no daba crédito a sus oídos. ¿Estás de su parte? No estoy de nadie de parte, Abby. Es solo que estoy cansado de todo esto, de las mentiras, de la hipocresía, de intentar parecer alguien que no soy. Dios mío, su voz temblaba de rabia. No me digas que vas a rendirte, que vas a quedarte sentado sin hacer nada mientras el banco te quita tu casa. Nuestra casa, corrigió Garth de nuevo. Y no sé qué hacer, de verdad, no lo sé. ¿Sabes qué? La voz de Abby sonaba repugnante. No dejé a un hombre que no podía llegar a fin de mes para acabar con otro igual. Arregla tus problemas tú solo. Yo vuelvo a mi casa. Abby, espera. Pero ella ya había colgado. Garth se quedó sentado, aturdido, sin poder creer que todo se estuviera desmoronando tan rápido. Hacía solo una semana tenía una esposa, una casa, un trabajo y una amante que lo miraba con adoración. Ahora no le quedaba nada. Sabía que tenía que hacer algo, volver a llamar al banco, negociar una reestructuración, buscar un trabajo extra, vender cosas, lo que fuera para salir de ese agujero. Pero no tenía fuerzas. Las palabras de Tamsin aún resonaban en sus oídos. Ahora sabes lo que se siente cuando te echan de tu propia vida. Y tenía razón. Ahora lo sabía. La luz del sol inundaba la recepción del banco Wells Fargo cuando Tamsin Brook entró por las puertas de cristal. Llevaba un traje pantalón sencillo pero elegante, que solo se ponía para citas importantes. Hoy era uno de esos días. «Buenos días», saludó a la chica del mostrador. «Tengo una cita con el señor Crane. Tamsin Brook». «Sí, el señor Crane la espera», respondió la chica tras comprobar algo en el ordenador. «Pase a la sala de conferencias número 3, al final del pasillo a la derecha». Tamsin asintió y se dirigió en la dirección indicada, apretando con fuerza entre sus manos una carpeta de cuero con documentos. Dentro de la sala de conferencias la esperaba Leland Crane, un hombre delgado de unos 50 años, con una barba bien recortada y ojos atentos. «Señora Brock, me alegro de verla», dijo levantándose para estrecharle la mano. «Por favor, tome asiento». «Gracias por dedicarme su tiempo, señor Crane», respondió Tamsin sentándose frente a él. «Leland, por favor», sonrió él. «Nos conocemos desde hace tiempo como para tanta formalidad». Tamsin le devolvió una débil sonrisa. Leland Crane había sido su gestor bancario durante los últimos 5 años, y fue él quien la ayudó a abrir una cuenta separada 3 años atrás, cuando comenzó a sospechar que su marido la engañaba y decidió protegerse financieramente. «Bien», dijo Leland abriendo la carpeta que tenía delante. «He revisado todos los documentos que me ha proporcionado y la situación de la hipoteca. Debo decir que ha actuado con mucha previsión». «He intentado ser prudente», asintió Tamsin. «¿Pero es suficiente?» Leland se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Vamos a analizarlo por orden. La casa es propiedad conjunta, suya y de su marido. La hipoteca también está a nombre de ambos. Sin embargo», pasó la página, «según los extractos bancarios que nos ha facilitado, en los últimos 3 años usted ha pagado una parte considerablemente mayor que su marido. En algunos meses, hasta el 100% del importe». «Es cierto», confirmó Tamsin. «Lo hice desde una cuenta separada que abrí aquí, y guardé todos los recibos». «Sí, eso simplifica mucho las cosas», asintió Leland. «Ahora, en cuanto a la situación actual, tras su ruptura con su marido dejó de pagar, lo que provocó el retraso. No veía sentido en seguir pagando por una casa de la que me habían echado», respondió Tamsin con voz tranquila. «Lo entiendo perfectamente», dijo Leland levantando la mano en un gesto tranquilizador.
No estoy criticando su decisión, solo expongo los hechos. Ahora hablemos de lo que se puede hacer a partir de aquí. Sacó otro documento de la carpeta y lo puso delante de Tamsin. Teniendo en cuenta su importante inversión en el pago de la hipoteca y su historial crediticio estable, el banco está dispuesto a considerar la posibilidad de transferir el préstamo exclusivamente a su nombre, eliminando el nombre de su marido del contrato. Para ello será necesario, por supuesto, su consentimiento o una resolución judicial en caso de divorcio. ¿Y si no está de acuerdo?, preguntó Tamsin. Entonces habrá que acudir a los tribunales, respondió Leland. Pero teniendo en cuenta sus pruebas de inversión financiera, creo que el tribunal se pondrá de su parte, especialmente si su marido no puede pagar la hipoteca por sí solo, lo que, a juzgar por todo, es el caso. Tamsin se quedó pensativa, tamborileando con los dedos sobre la mesa. ¿Y qué pasará con los pagos atrasados? Si transferimos el préstamo a su nombre, tendrá que pagar los atrasos y volver al calendario de pagos, explicó Leland. Teniendo en cuenta los ahorros que ha indicado, eso no debería ser un problema. Como alternativa, se puede vender la casa y dividir los ingresos en función de sus inversiones. No, Tamsin negó con la cabeza. Quiero conservar la casa, es importante para mí. Leland asintió con comprensión. En ese caso, le recomiendo el siguiente plan de acción. Prepararemos los documentos para transferir la hipoteca exclusivamente a su nombre. Al mismo tiempo, su abogado deberá presentar la solicitud correspondiente ante el tribunal. Tan pronto como recibamos el consentimiento de su marido o la decisión del tribunal, podremos completar el proceso. ¿Cuánto tiempo llevará? Con el consentimiento de su marido, unos días. A través del tribunal, de 1 a 3 meses, dependiendo de la carga de trabajo del sistema judicial. Tamsin asintió. ¿Y qué tengo que hacer ahora mismo? Rellenar estos formularios. Leland le pasó la carpeta con los documentos. Y pagar la cuota actual de la hipoteca para detener el procedimiento de ejecución. Esto demostrará al banco la seriedad de sus intenciones y mejorará sus posibilidades de renegociar el préstamo. Tamsin cogió un bolígrafo y empezó a rellenar los formularios. Era un paso decisivo, pero estaba preparada para darlo. 3 años de preparación, recopilación de documentos, gestión de una cuenta separada, todo había valido la pena. ¿Sabes?, dijo sin levantar la vista de los papeles. Muchos pensaban que era demasiado cautelosa, incluso paranoica. Mi marido se reía de mi manía de guardar los recibos y llevar un registro de los gastos. Y ahora, esa PUE está salvando mi casa. En cuestiones financieras es mejor pecar de precavido que de imprudente, comentó Leland con tono filosófico, especialmente cuando se trata de inversiones tan importantes como una casa. Una vez terminados los documentos, Tamsin se los entregó a Leland. ¿Y ahora qué? Ahora enviaremos estos formularios para su revisión y yo mismo supervisaré el proceso, dijo con una sonrisa. Tú tienes que ponerte en contacto con tu abogado y comenzar los trámites para el divorcio oficial y la división de bienes, y por supuesto, pagar la cuota hipotecaria de este mes. Tamsin asintió y sacó la chequera de su bolso. Lo haré ahora mismo. Media hora más tarde, al salir del banco, Tamsin sintió una extraña mezcla de alivio y determinación. El camino hacia la independencia financiera y la conservación de su casa estaba abierto. Ahora solo tenía que hacer otra llamada a su abogado para iniciar el proceso de divorcio. Al mismo tiempo, en el concesionario Valley Motors, Garth Brooke estaba sentado frente a Oriole Marron, apretando entre sus manos la notificación de despido. «Lo siento, Garth», dijo Oriole, con aire realmente consternado. «Te he apoyado hasta el final, pero las ventas no han mejorado y la dirección exige resultados». «Lo entiendo», respondió Garth en voz baja, aunque en realidad no entendía nada. ¿Cómo podía haberse derrumbado todo tan rápido? Hacía solo 2 semanas tenía una esposa,
una amante, una casa, un trabajo. Ahora no le quedaba nada. Recibirás una indemnización por 2 semanas, continuó Oriol. Y, por supuesto, te escribiré una carta de recomendación si la necesitas. Garth asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra. ¿De qué servía una carta de recomendación si solo había 2 concesionarios en la ciudad y en ambos estaban reduciendo personal? Y otra cosa, añadió Oriol titubeando. Sé que la situación no es asunto mío, pero ¿qué le ha pasado a Abby? Lleva 3 días sin aparecer por el trabajo. Garth sonrió con amargura. Se ha ido. Me dejó cuando se enteró de la situación real de la casa y de mis finanzas. Oriol carraspeó incómodo. Bueno, quizás sea mejor así. Ya sabes, en la oficina todos se imaginaban lo vuestro, y muchos no lo aprobaban. ¿En serio? Garth sintió como la ira le subía por dentro. Tú también, ¿verdad? ¿Por eso me has despedido? No. Oriol parecía sinceramente sorprendido. Te he despedido únicamente por las malas ventas. Tu vida personal no tiene nada que ver. Garth sabía que era cierto. Sus ventas habían sido las peores del departamento en los últimos meses, pero no quería admitirlo. Era más fácil culpar a otra persona. No importa, dijo levantándose y apretando el aviso en la mano. ¿Cuándo tengo que dejar libre la mesa? Al final del día, respondió Oriol en voz baja. Lo siento, Garth. Al salir de la oficina de Oriol, Garth se dirigió a su mesa. No tenía mucho que recoger. Algunas cosas personales, una foto de sus padres, una taza con el logotipo del concesionario. Todo cabía en una pequeña bolsa. De camino a la salida, pasó por delante de la mesa de Abby. Su sitio estaba vacío, sin objetos personales ni rastro de su presencia, como si nunca hubiera estado allí. De hecho, así era. Abby irrumpió en su vida como un huracán y desapareció con la misma rapidez, dejando tras de sí solo destrucción. Al salir al aparcamiento, Garth se sentó en su coche, lo único que le quedaba, aunque tenía un crédito que ahora no podía pagar. Sacó el teléfono y vio una llamada perdida de la abogada Tamsin, seguramente más Oatsira Noticias. En lugar de devolver la llamada, Garth arrancó el coche y se dirigió al motel Sunset, donde llevaba 3 días alojándose, desde que recibió la notificación del inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria de su casa por parte del banco. Esa notificación fue la gota que colmó el vaso para Abby. No dejé a mi ex para vivir con un fracasado que ni siquiera puede mantener una casa, le dijo al despedirse, mientras recogía sus cosas. Cuando hayas solucionado tus problemas, puedes llamarme. Quizás te conteste. Garth sabía que no le contestaría, que nunca volvería a verla. Todo lo que había conseguido en los últimos años se había desmoronado como un castillo de naipes. El Motel Sunset estaba en las afueras de Vallejo, un edificio destartalado de 2 plantas con el yeso agrietado y el aparcamiento medio vacío. Garth alquilaba una habitación en la 2ª planta, con vistas a un taller mecánico abandonado. $40 al día era todo lo que podía permitirse en ese momento. Al entrar en la habitación, dejó la bolsa con sus cosas sobre la cama y sacó una lata de cerveza del mini frigorífico. La última. ¡Qué simbólico! Garth abrió la cerveza, se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando por la ventana. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir? ¿Cómo salir de este agujero? Como respondiendo a sus pensamientos, el teléfono vibró. Era el número de la abogada Tamsin. Esta vez, Garth respondió. «Escucho. ¿Señor Brock?» La voz al otro lado era seca y profesional. «Soy Arthur Plummer, representante de la señora Brock. Tengo unos documentos que requieren su atención y su firma». «¿Qué documentos?», preguntó Garth con cansancio. «La demanda de divorcio y el acuerdo de liquidación de bienes. La señora Brooke propone las siguientes condiciones. Ella se hace cargo del pago restante de la hipoteca y conserva la propiedad de la casa, y usted renuncia a cualquier derecho sobre la propiedad.
A cambio, no exigirá compensación alguna por la parte de los pagos que ha realizado durante los últimos 3 años. Garth esbozó una sonrisa amarga. Es decir, simplemente renuncio a la casa y ya está. Así es, respondió el abogado. Teniendo en cuenta su situación financiera y su incapacidad para pagar la hipoteca, es una oferta más que generosa. Garth sabía que no tenía otra opción. El banco ya había iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria, no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía cómo luchar por la casa, y, sin embargo, renunciar a ella así, con una simple firma. Necesito pensarlo, dijo. Por supuesto, en la voz del abogado se percibía una ligera irritación. Pero debo advertirle que, si no acepta esta oferta, la señora Brock se verá obligada a acudir a los tribunales para reclamar una indemnización por su inversión en la casa. En ese caso, teniendo en cuenta las pruebas de que dispone, podría acabar debiéndole una cantidad considerable. Lo entiendo, dijo Garth, sintiéndose acorralado. ¿Cuándo tengo que dar una respuesta? Cuanto antes, mejor, por el bien de todas las partes implicadas. Le he enviado los documentos a su correo electrónico. Puede firmarlos electrónicamente o venir a mi oficina. De acuerdo, dijo Garth, dando un sorbo a su cerveza. Echaré un vistazo a los documentos y me pondré en contacto con usted. Colgó el teléfono, se recostó en la cama y cerró los ojos. Todo lo que estaba pasando le parecía una pesadilla. ¿Cómo había podido equivocarse tanto? ¿Cómo no había visto que Tamsin, la tranquila e invisible Tamsin, a quien consideraba predecible y sin voluntad, había estado preparando todo este tiempo para asestarle un golpe así? Pensar en Tamsin le hizo volver a coger el teléfono. Buscó su número en la lista de contactos, sabiendo ya lo que iba a hacer. Era humillante, pero no le quedaban otras opciones. Pulsó el botón de llamar y se llevó el teléfono al oído. Sonó una vez, 2, 3. A la cuarta, oyó su voz. ¿Sí? Tamsin, soy yo, comenzó, esforzándose porque su voz sonara tranquila. Me ha llamado tu abogado. He recibido los documentos. ¿Y? En su voz no había rencor ni regodeo, solo cansancio. Los firmaré, dijo Garth. De todos modos, no tengo otra opción, ¿verdad? Siempre hay opciones, Garth, respondió ella. Es solo que a veces todas las opciones son malas. Respiró hondo. Escucha, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero he perdido mi trabajo. Abby se ha ido. No tengo a dónde ir. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. He pensado que quizá podría volver por un tiempo, continuó. Aunque solo sea un par de semanas, hasta que encuentre trabajo y un nuevo lugar donde vivir. Dormiría en el sofá, ¿no te molestaría? No, respondió ella en voz baja pero firme. Tamsin, por favor. Su voz sonaba desesperada. 12 años juntos. ¿No significan nada? Significaron, respondió ella. Hasta el día en que trajiste a otra mujer a casa y permitiste que me humillara. Hasta el momento en que te quedaste allí de pie, mirándome mientras recogía mis cosas, sin decir una palabra en mi defensa. Lo siento, susurró Garth. De verdad. Lo sé, dijo ella, y por primera vez en su voz se percibía algo parecido a la compasión. Pero mi respuesta sigue siendo no. Firma los papeles, Garth, y sigue adelante, como yo. La llamada se cortó, y Garth vio en la pantalla. El número está bloqueado. Todo. Se acabó. Su última esperanza se había desvanecido. Tiró el teléfono sobre la cama y se cubrió el rostro con las manos. En ese mismo momento, a 15 minutos en coche del motel Sunset, Tamsin Brock estaba en la puerta de su casa en Monterey Street. Su casa. Metió la llave en la cerradura y la giró. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió. El interior de la casa estaba casi igual que el día que se marchó. Solo habían desaparecido las cosas de Abby, al igual que ella. Tamsin recorrió lentamente las habitaciones, como si volviera a familiarizarse con cada rincón.
En el dormitorio aún se percibía un ligero aroma a perfume ajeno. En el cuarto de baño brillaba una nueva cortina de ducha que seguramente había comprado Abby. En el fregadero de la cocina había una taza sin lavar con el logotipo de un concesionario de coches, el último rastro de la estancia de Garth. Tamsin cogió la taza y la tiró a la basura, un gesto simbólico que marcaba una nueva etapa en su vida. Sonó el timbre de la puerta. Tamsin abrió y vio a Darcy en el umbral con una botella de vino y una caja de pizza. ¿Fiesta de inauguración?, sonrió su amiga. Se podría decir así, respondió Tamsin, dejándola pasar. Se sentaron en el sofá del salón, sirviéndose vino en unas copas y sacando la pizza. Bueno, Darcy levantó la copa, por tu regreso a casa y por haberle dado a ese imbécil lo que se merecía. Tamsin sonrió débilmente y chocó las copas con su amiga. Sabes, no quería Patel, solo defendía lo que es mío. Y lo hiciste de maravilla, dijo Darcy bebiendo un sorbo de vino. ¿Y ahora qué va a pasar con él? ¿Con Garth? Tamsin se encogió de hombros. No lo sé. Y, sinceramente, ya no me importa. ¿Te ha llamado? Sí, asintió Tamsin. Hace un momento. Me ha pedido que le deje volver al menos por un tiempo. Dijo que había perdido el trabajo, que Abby se había ido y que no tenía a dónde ir. ¿Y qué le respondiste? Darcy se inclinó hacia adelante. Le dije que no, y bloqueé su número, respondió Tamsin con sencillez. Darcy silbó. Qué dura, pero has hecho lo correcto, se lo merecía. Tamsin miró pensativa el vino de su copa. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Él nunca se dio cuenta de que lo había planeado desde el momento en que encontré el primer pelo de otra mujer en su camisa, hace 3 años. ¿Lo planeaste así, desde el principio? No exactamente, Tamsin negó con la cabeza. Al principio solo quería asegurarme. Abrí una cuenta separada y empecé a ahorrar dinero. Luego, cuando me di cuenta de que se estaba endeudando, empecé a documentar todas sus aventuras financieras. Para entonces ya sabía que me estaba engañando, pero pensaba que solo eran aventuras sin importancia. ¿Y cuándo te diste cuenta de que era algo serio? Cuando me di cuenta de cuánto dinero había empezado a gastar. Restaurantes caros, ropa nueva, regalos. Garth siempre había sido tacaño conmigo, pero con sus mujeres no escatimaba en nada, aunque eso significara endeudarse. Darcy negó con la cabeza. No puedo creer que te hayas quedado callada todo este tiempo y hayas estado reuniendo pruebas. Yo, en tu lugar, habría montado un escándalo y lo habría echado hace tiempo. ¿Para qué? Tamsin se encogió de hombros. ¿Para que se fuera con ella y yo me quedara sola pagando la hipoteca? No, mejor dejar que él mismo se cave su propia tumba. Y lo ha hecho con maestría. Darcy levantó la copa en un brindis en broma. Trajo a su amante a tu casa, te echó y luego descubrió que no podía pagar la hipoteca él solo. Exacto, asintió Tamsin. Sabía que tarde o temprano haría alguna tontería, simplemente no esperaba que fuera tan teatral. Ambas se rieron y Tamsin sintió que la tensión de las últimas semanas comenzaba a desaparecer. La casa era suya otra vez. La vida le pertenecía de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía aterrador, sino lleno de posibilidades. ¿Y tú qué vas a hacer ahora?, preguntó Darcy mordiendo un trozo de pizza. Cuando todo esto se calme, quiero decir. Tamsin miró pensativa por la ventana, donde se estaba poniendo el sol. Para empezar, voy a reformar la casa. Algo luminoso y espacioso. Después, quizá me apunte a un curso de contabilidad. Siempre se me han dado bien los números. ¿Quién sabe? Quizá dentro de un par de años monte mi propio negocio. Suena como un plan estupendo, asintió Darcy con aprobación. ¿Y tu vida personal? Tamsin negó con la cabeza. Eso lo dejaré para más adelante. 12 años con Garth es mucho tiempo como para tomarse un descanso. Ahora lo importante es aclarar mis ideas y descubrir lo que realmente quiero. Es sensato,
asintió Darcy mientras llenaba sus copas. Por tu futuro, amiga, sea cual sea. Volvieron a chocar las copas y Tamsin sonrió, con sinceridad, por primera vez en mucho tiempo. No sabía lo que le depararía el mañana, pero estaba segura de que, pasara lo que pasara, lo superaría. Ya se lo había demostrado a sí misma. Esa noche, Tamsin durmió en su dormitorio, en su cama, en su casa, a 15 minutos en coche, en un motel barato a las afueras de la ciudad. Garth Brooke miraba al techo, tratando de entender cómo su vida, tan cuidadosamente construida, se había desmoronado tan rápido. Y cómo la mujer que él consideraba débil y predecible había resultado ser lo suficientemente fuerte como para poner su mundo patas arriba.